Bueno, sin mayores preámbulos, nos vamos directo al tema y le cedemos la palabra acá al presidente del Consejo de Plan de Gobierno, Juan Luis Enrique Garro. Ante todo, bienvenidos acá a nuestro local, Paseo Colón, la sala ahora denominada Matilde Pérez Palacios, antes Ciro Alegría. Es muy grato para mí tener este primer encuentro con nuestras personas militantes, encargados de los diferentes distritos y que quieren saber qué es lo que pasa dentro de la propuesta que quiere hacer el partido para el plan de gobierno. Algunos carteles puestos en el Facebook crearon algunas preguntas, algunas inquietudes, ¿no es cierto? Se hablaba, alguien quiere ser candidato, esto tiene que ver algo con las rencillas internas. Y bueno, creímos oportuno hacer esta reunión, una de las tantas que vamos a hacer aquí en Paseo Colón, al igual que vamos a tener reuniones en el local de Miraflores para el trabajo más técnico, para explicarles qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, lo que queremos hacer es construir una candidatura. Aquí no se trata de buscar un candidato. Los candidatos son necesarios porque en el Perú la política es antropomorfa, o sea, la gente quiere ver a la persona que cabeza una postulación, que sea la persona que esté en los medios de comunicación, entrando en debate, haciendo propuestas, formulando críticas. Quieren ver el rostro de aquel que postula. Pero los partidos políticos tenemos que hacer una propuesta antes que buscar a la persona que sea el intérprete de la propuesta. Es algo así como escribir la novela antes de buscar a los actores que la van a representar. Obviamente que los actores son gravitantes. Fracasará cualquier proyecto de una película, una novela, o muy bueno que sea el guión si los actores no están a la altura y no saben transmitir el mensaje, no saben encarnar al personaje y por tanto hacer sentir al espectador lo que se quiere hacer sentir al escribir esa novela. Y eso es importante. Es importante entender pues que primero tiene que estar el guión y después buscar al candidato que va a interpretar ese guión y transmitirlo a la ciudadanía. Y por eso estamos trabajando con esta anticipación. Todavía estamos a año y medio de la elección interna para nominar al candidato. Yo estimo que los candidatos a la alcaldía metropolitana y las alcaldías distritales acá en Lima y sus respectivos regidores harían bien en comenzar a hacerse notar a principios del año 2018 o unos 6 u 8 meses antes de una elección interna. Hoy en día lo que queremos es que se hagan notar aquellas personas que tienen iniciativas respecto a lo que va a ser la propuesta de gobierno municipal. Aquellos que sean creativos en los planteamientos que se quieren hacer llegar, aquellos que sepan diferenciar la propuesta del partido de la propuesta de otras agrupaciones, aquellos que sepan seguir en esa propuesta la tradición de la propuesta del partido desde su aura fundacional hace ya 60 años. Eso es importante. Para distinguirnos, para hacer notar que es una propuesta auténtica. Podrá no ser original en cuanto a los planteamientos de soluciones técnicas de uno u otro factor, pero es original en cuanto a la inspiración y a la forma en que va a ser conducida en caso de llegar a ser la gestión pública por quienes nos representen. Obviamente auguramos que nos van a representar mayoritariamente, ya uno quisiera que fueran todos, pero por lo menos mayoritariamente afiliados al partido. ¿Por qué? Porque debemos saber que en Acción Popular hay gente capaz. Yo me he sentido muy dolido cuando algunos de nuestros máximos dirigentes se preguntaban próximos a una elección, pero ¿quiénes van a postular por el partido? El nivel de los militantes en el partido no es el mejor. Hay que buscar gente de fuera, hay que buscar invitados, hay que buscar a quienes han dejado otras agrupaciones. Y es una manera de menospreciar lo que es la gran cantera del partido. Una cantera que lleva 60 años y que ha ido produciendo cuadros en diferentes actividades y que además ha tenido experiencias de gobierno. Y por tanto creemos que se puede encontrar dentro del partido elementos capaces de representar a nuestra agrupación y a jóvenes que recién incorporados quieran contribuir también con su participación, no solo apoyando las campañas, sino siendo candidatos y eventualmente llegando a ser regidores o alcaldes de las diferentes circunscripciones. En consecuencia, esta es nuestra aspiración. Pero ¿cómo hacer, cómo demostrar a aquellos que dudan de las calidades de nuestros militantes para ser candidatos
que sí tenemos esas condiciones dentro de los afiliados del partido, mediante los talleres y reuniones que vamos a tener como esta. Para eso ha dicho justamente Carlos Valenzuela, nuestro director ejecutivo, que se va a recepcionar las peticiones de los diferentes interesados en participar a aportes en diferentes comisiones para ir formando estos grupos de trabajo, y que se van a desarrollar talleres comunicativos para poder ir difundiendo estas propuestas o confrontando las propuestas que sean antagónicas o diferentes o complementarias, y poder ir creando lo que va a ser el mensaje del partido. Ahí se van a ir fogueando nuestros militantes en el debate técnico, en el debate gubernamental, y alejándose un poco de estas pugnas internas que a veces solo nos llevan a adjetivos y más adjetivos y a hacer figuraciones en asambleas, porque uno es muy beligerante, muy incisivo, muy crítico, ¿no es cierto? Creo yo que el debate bajo otro tipo de argumentación, en la cual uno trate de convencer a las personas sobre las bondades de determinada propuesta que ha traído, y que además la conoce y que sabe cómo exponerla, va a ser muy importante para ir dejando de lado las pugnas y ir viendo que el partido tiene que lanzar gente con las calidades de transmitir ideas, de transmitir convicciones, de transmitirle fe y esperanza, que es lo que quiere el pueblo, sobre todo de sus candidatos. Ver que creen en lo que dicen, que no hay atrás de ellos solamente el interés de llegar por algún beneficio personal o de grupo, sino que hay una convicción auténtica, una real escuela partidaria como la que nos enseñó Belaúnde, de servir, de gobernar para servir y no para acomodarse. Pero además también estos debates van a permitir que nosotros comencemos a encontrar los temas con los que vamos a competir hacia afuera. Porque hay mucho de la propuesta que es común. Hay un plan metropolitano, un plan Meta 2030 que está siendo aprobado por el Consejo, hay planes sectoriales, entonces uno dice a veces los técnicos ya han avanzado muchas propuestas, ¿no es cierto? Pero hay que buscar las diferencias. Ya estamos viendo cómo un candidato que tuvo una performance bastante atractiva en la última elección municipal, que es Cornejo del APRA, para yendo a los medios de comunicación a tratar una y otra vez temas municipales. Ha tratado recientemente en una entrevista los temas de entrega eléctrico, jactándose de qué parte de la obra, que después del primer al segundo gobierno concluyó Alan García en su primer tramo, en el que él ha sido ministro justo de transporte. Y obviamente hay que encontrar que eso de lo que se pueda jactar él pueda ser motivo para que tomemos no una crítica, sino algo con que superarlo. Por ejemplo, es evidente que hoy habla de que se requieren más vagones del tren eléctrico, pero cada vez que entren más vagones y más vagones en el tren eléctrico, los paraderos van a colapsar. Nadie se le ocurrió diseñar de que los pasajeros no iban a saltar a sus respectivas viviendas, sino que tenían que ir a un terminal, bajar y tomar una conexión. Y hoy los terminales se encuentran en plenas zonas de viviendas, muy pocas en zonas comerciales y en zonas en las cuales los pasajeros salen de la explanada superior al nivel del piso y muchas veces tienen que cruzar las vías sin tener ningún tipo de asistencia, como es a nivel mundial las estaciones de los metros que son de alto tránsito, en el cual tiene que haber una zona de difusión para que las personas regresen a la ciudad de estación. Entonces hay que hacer una propuesta que complemente eso sin destruir, sin estar insistiendo en los errores del diseño que pudo haber tenido, sino ir más allá de lo que ha sido la propuesta o las obras que se hicieron, porque a la gente no le gusta que se pretenda sustituir obras, desplazarlas, criticarlas o incluso derruirlas, ¿no? Sino que le den soluciones para hacerlas efectivas. Entonces eso debe salir de estas reuniones, de manera que cuando inviten a cualquiera de los que estén interesados en postular en algún momento y tengan que ir a los medios de comunicación, hablen un lenguaje común para el partido y no se disparen en la medida de hacerse notorios. Y mañana tengamos que escuchar, como a veces escuchamos, tenemos el televisor en las mañanas y nos encontramos a un militante del partido declarando cosas que no son pues de consenso, son sus pareceres. Y obviamente puede ser atractivo para el periodista entrevistarlo porque hace noticias, por el conflicto, por la disociación. Y lo que se quiere es que seamos noticias por la continuidad y la concordancia en nuestros planteamientos, porque todos los que vamos del partido a hablar sobre alguna cuestión en esta campaña municipal que se viene, vamos a tocar temas similares y vamos a dar soluciones similares. No vamos a tratar de ser los lunares
que llame la atención dentro de una alfombra que tiene un solo tono y que debe mantener ese tono para hacerse distintiva de otras agrupaciones. Y es esa materia por la cual hemos tratado esa reunión. Se dice que yo debo exponer la estructura y lineamientos del plan, pero yo creo que eso es una vocación demasiado adelantada. Estamos trabajando los lineamientos del plan y lo que sí podemos tener es una agenda del trabajo. Estimamos que vamos a poder tener un primer documento titulado Estructuras y lineamientos básicos del plan, entiendo yo hacia fines de este año. Digamos para el aniversario de la ciudad, los primeros días del mes de enero, y poder con ello hacer noticia. Yo trabajé en el plan de gobierno del año 95 para la candidatura presidencial. Yo era vicesecretario general nacional del plan de gobierno, presidí el consejo del plan de gobierno en ese entonces, y redactamos un documento denominado Lineamientos Básicos, más de un año antes de la postulación de la candidatura, y después recién se hizo el documento Plan de Gobierno. Y creo que fue una experiencia interesante, porque esos lineamientos básicos nos permitieron orientar a todos aquellos que venían a exponer propuestas sectoriales cuál era la visión general que tenía el partido sobre lo que debería ser su propuesta gubernamental, de manera que las propuestas sectoriales pudieran encajar dentro de ese marco general. Para eso están los lineamientos básicos, que debemos tocar tanto en los temas, como se ha dicho, de desarrollo, fortalecimiento y modernización de la gestión municipal, que tiene sobre todo sustento en el presupuesto y el manejo presupuestario, que son las rentas y la forma de gastar esos recursos, y también cómo obtener recursos mediante las asociaciones público-privadas o mediante el fomento de la inversión privada en determinados sectores o áreas, y que deben ser manejados por una municipalidad que sea eficiente. Como dice el Acuerdo Nacional, queremos un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Y acá en Lima tenemos que tener una municipalidad que cumpla con esos tres requisitos. Que sea eficiente, vale decir que no pretenda asumir todos los servicios o todas las responsabilidades y finalmente no termine por arreglar nada, sino que asuma aquello en lo que va a estar en capacidad de desarrollar con eficiencia, y que finalmente se vea el efecto de lo que se está haciendo y que las políticas del gobierno municipal reflejen un cambio en la sociedad. Y para eso se tiene que ser pues muy responsable en el manejo presupuestal, y eso tenemos que ponerlo dentro de los lineamientos del plan. Pero también tenemos que ser transparentes, algo de lo que se acusa ahora al alcalde de Lima. Se dice de que muy bien, gasta mucho, hace muchas obras, pero no rinde cuentas, no explica el porqué de costos que a veces se consideran inflados, no explica por qué las decisiones de priorizar una u otra actividad y dejar de hacer algo que mucha gente consideraba indispensable para hacer otras que aparentemente solo benefician a unos pocos. Entonces el Estado tiene que ser transparente, además de manejar eficientemente los recursos, tiene que ser transparente para mostrarle a la comunidad que efectivamente están siendo manejados de manera eficiente los recursos. La mujer recesa no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Y eso es lo que falta a veces cuando los alcaldes, en ese orgullo, en esa autosuficiencia, ¿no es cierto?, creen que ellos solamente rinden cuenta ante sí mismos y que los demás pues caen porque no saben lo que se tiene que hacer. Y después que todo tiene que ser descentralizada la gestión municipal también. Hoy en día la ciudad de Lima es muy grande, y tener solamente una administración centralizada, cuando en la realidad ya hay varios conglomerados urbanos y que tienen responsabilidades distintas que atender, requieren pues que la municipalidad tenga una visión de conjunto y de parte, de manera que pueda sectorizar la ciudad en cuanto a la atención de problemáticas similares, fomentando mancomunidades entre las municipalidades distritales para que haya una mejor definición de políticas y acciones. Eso es respecto a lo que se ve dentro de la desarrollo, gestión, modernización y fortalecimiento de la administración municipal. Y en el campo pues, de la infraestructura y servicios sería innumerable detallar todas las cosas que hay que desarrollar en transporte, en desarrollo urbano, en limpieza, en mercado, etcétera, etcétera. Pero fuera de todo eso, que va a ser desarrollado en un documento de lineamientos básicos del plan de gobierno, tenemos que tener una visión de lo que es la ciudad de Lima, a lo que vamos a gobernar. Porque estamos convencidos que el partido debe ser gobierno municipal en 2018. Es una cosa con la que debemos hoy día salir convencidos.
tenemos la gente y tenemos la capacidad de conseguir una propuesta para poder tener el gobierno local de la ciudad en el año 2018. Y tenemos que recordar en eso cómo veía Belaúnde las propuestas gubernamentales. Había un mapa, cosa que no tenemos acá. Deberíamos tener, le pido al director ejecutivo, un mapa lo suficientemente grande para que todos puedan visualizar lo que es el territorio. Muy bien hablado nuestro director ejecutivo de que hay que saber que el ordenamiento territorial es básico para el desarrollo de cualquier infraestructura y servicios. Hay que conocer sobre qué se va a hacer las cosas, cuál es el lienzo sobre el que se va a pintar, porque si no usamos pintura equivocada y terminamos deteriorando ese lienzo y no hacemos ninguna obra, se corre la pintura, se malogra, se deteriora con el tiempo, se seca. Entonces uno debe conocer el territorio para saber qué es lo que se puede hacer, y cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer. Y debemos tener ese plano lo bastante grande. De repente habría que sacarlo como hacen ahora en unos baños para que ocupen toda la pared y podamos señalar las partes que existen. Pero imagínense, todos ustedes conocen el plano de Lima, imagínense que tenemos acá el plano de la provincia de Lima. Es el territorio. Sobre ese territorio hay una ciudad y dentro de esa ciudad hay una sociedad. ¿Qué queremos hacer nosotros? Tener una sociedad justa en la que haya un desarrollo humano de calidad que permita pues a las personas obtener la satisfacción a sus necesidades y lograr sus aspiraciones. Y esa ciudad tiene que ser una ciudad hecha con talento, vale decir aplicando las mejores técnicas para que sea la estructura sobre la cual pueda instalarse una sociedad y alcanzar sus objetivos. Pero la ciudad se construye sobre un territorio y por tanto debemos empezar por eso, por el territorio. Y si imaginamos aquí el mapa de Lima, veremos que nuestra 3 veces coronada ciudad de Lima está en un territorio que tiene 3 ríos. El río Chillón, el río Rímac, el río Lurín. 3 ríos que son 3 cuencas que abastecen de agua a la ciudad. Claro, el principal es el río Rímac, con todos los trasvases que se han hecho en la cordillera, es hoy la principal fuente de agua a través de la planta de la Tarjea, aunque también se obtiene agua de otra tarjea que hay en el río Chillón. Y después de eso, del subsuelo, donde aporta tanto el río Lurín como el Rímac, el Chillón, las filtraciones hacen del subsuelo la posibilidad de bombear el agua. Entonces, el agua viene por esas 3 y son 3 cuencas que están divorciadas de la ciudad. Porque si uno se acerca en sus respectivos distritos al río, el río es hostil. Hay basurales, hay acantilado, no hay forma de cruzarlo ni de acceder a él, hay delincuencia. El río no es un lugar al que vienen las casas, es un lugar al que dan de espalda las viviendas. El río no es un lugar por el que transitan los vehículos, es un lugar al que huye el vehículo para cruzar simplemente de un lado a otro a través de puentes. Es que nuestra ciudad no ha cumplido con incorporar al río dentro de lo que es su estructura. No ha sido encauzado, no se han hecho malecones, no se han hecho áreas recreativas, no se han hecho conjuntos habitacionales que miren al río, no se han hecho actividades culturales alrededor de los ríos, no se han convertido en verdaderas áreas verdes. Tenemos el proyecto de Línea Amarilla, que es el primer encauzamiento que se hace del río Rímac aquí en el cercado, y que tenía el proyecto vía Parque Rímac, o el parque que había desarrollado la alcaldesa Villarán, en el sentido de dar unos malecones, unas zonas de esparcimiento, además de unos conjuntos habitacionales para un asentamiento humano de chipivos. Fue un intento. Pero tenemos que ver nosotros que la ciudad tiene esos 3 ríos y por tanto tenemos que ver las formas de incorporarlos, convertirlos en lo que se dijo en un plan del gobierno central de vivienda, donde estuvo de viceministro nuestro correligionario Miguel Romero Sotelo, que es que sean parques lineales. O sea, teñir de verde esos marrones que hoy día tenemos marcados en las fotografías aéreas de la ciudad, en los cuales los ríos no destacan por nada verde, por nada ambiental, sino que son manchas simplemente. Pero la ciudad, además de esos 3 ríos, tiene 3 bahías. Tenemos la bahía central, la bahía de Lima, Miraflores, que va desde la punta hasta el Morro Solar. Luego tenemos hacia el sur otra bahía que va del Morro Solar hasta San Bartolo, y hacia el norte tenemos de la punta hacia Ancón. Pero no usamos más que una. Todo el esfuerzo ha sido en la famosa Costa Verde,
que es la bahía central, que hoy en día está logrando conectarse ya de Chorrillos hacia la punta, con pequeños tramos que falta, pero hay una gran inversión. Y lo que se quiere es que la ciudad esté integrada totalmente al mar, porque tampoco mira al mar. Si uno va más al norte, a la zona de Ventanillo, más al sur, a la zona de Villa o San Bartolo, también la ciudad es hostil al mar. El mar también se convierte en una zona de descarga de desmontes, basuras, ¿no es cierto?, de delincuencia, donde no hay vialidad, no hay forma de acceder. La playa está contaminada, ¿no es cierto?, no hay servicios. En consecuencia, si tenemos una ciudad, una urbe de la magnitud que tiene Lima, una de las principales ciudades de la costa del Pacífico, tenemos que entregar la ciudad al mar y por tanto en la vía, la Costa Verde tiene que ser en todos sus límites, desde Ancón hasta San Bartolo. Un proyecto que obviamente demandará muchos años, pero que tiene que estar dentro de una planificación ordenada para que cualquier zonificación o actividad o autorización que se dé contemple eso. Que las tres bahías de la ciudad deben integrarse a lo que es el casco urbano. Pero también vemos que la ciudad, como ya se hizo, tiene 3 ríos que traen agua, pero el agua cada día va a ser menor. Aquí los que saben de cambio climático, de las situaciones de medio ambiente, saben que es probable, lo más seguro, que estos ríos traigan cada vez menos agua, que el subsuelo por tanto tenga la napa freática más profunda y más difícil de extraer, y que no hay facilidad para seguir haciendo trasvases de traer agua en Lima. Entonces Lima no solo debe tener la fuente del agua del casco andino, sino que debe tener también la fuente del agua de la reutilización del agua. Hoy en día el agua, mayor parte de la ciudad de Lima, el agua de los desagües termina botada en el mar sin ningún uso adicional dentro de la ciudad. Fue el proyecto Mesías, que se encuentra irrigando las pampas de San Bartolo, ¿no es cierto?, que es el único y tiene una parte pequeña de lo que es la gran cantidad de agua que se arroja. No hay proyectos de reutilización y por tanto la ciudad tiene que saber que el recurso hídrico que hoy día se va por los desagües tiene que tomarse mediante plantas de tratamiento para regresarlo a la ciudad, porque va a ser una fuente tanto más importante en el futuro que aquella de la captación de las aguas de los ríos. Pero además tenemos la ventaja de estar frente al mar, y hoy las principales ciudades del mundo que viven en el desierto, como Lima, que es una ciudad establecida en el desierto porque ya se comió todo, sus valles, y solo quedan desiertos a los alrededores, tiene que tomar agua del mar. Tiene por tanto que tener plantas de desalinización que puedan inyectarle a las redes de agua el recurso dentro de estos proyectos de desalinización. Hay algunos ya en la playa Santa María que están operando en desalinización y puede ser un modelo, pero se requieren grandes plantas a futuro. Entonces son situaciones que deben solucionarse. Si no entendemos eso en un futuro, si comenzamos a hablar de que hay que corregir que la línea 2 del metro pase por aquí, por allá, o que los estacionamientos sean con parquímetros o no sean con parquímetros, o si hay que hacer un bypass subterráneo aquí o allá, pero no tenemos esa visión general, vamos mal, porque estamos construyendo de pedacitos, haciendo un monstruo finalmente, porque no vemos el bosque, no vemos cada árbol con el cual nos tropezamos. Y ese fue el ejemplo de Belaúnde. Todos recuerdan que hasta se burlaban de él en los programas cómicos, que cada vez que quería decir que algo se estaba haciendo en el país iba al mapa, y en el mapa hablaba de obras, como se le dijo, no, está haciendo una carretera que no va de ningún lado a ningún lado. Y el explicar él reiteradamente que lo que estaba haciendo era abriendo, creando tierras, creando ciudades, porque primero pasaba la carretera, luego venía el agricultor y establecía las granjas, y luego venían los pobladores y colonizaban, y hacían las ciudades en ese Rosario, que hoy es el departamento de San Martín, por ejemplo. No lo hubieran entendido, pero él tenía que mostrar una y otra vez eso para que se viera que su proyecto no era un capricho, sino que tenía un sustento dentro del territorio nacional y dentro de la tradición andina de nuestras culturas ancestrales, que es un país constructor de tierras, constructor de ciudades en lugares muy difíciles, como Chanchán en pleno desierto, como Caral. Y por tanto, así como es una tarea titánica la construcción de la ciudad de Lima, tiene que venir pues de conceptos de planificación, porque no por ser culturas muy antiguas dejaban de lado, como señalaba Belaúnde, el tema de la planificación, y se denota eso en los huacos, en la
infraestructuras rurales, cómo la ciudad partía de ser ejemplo de maquetas las cuales servían para entender el valle y causar el menor impacto ambiental. Por eso las ciudades incaicas y preincaicas nunca estaban al lado del río abajo en el valle, siempre estaban en altura, para proteger las tierras y además proteger a la ciudad de los huaicos. Fue el español el que vino acá bajo el concepto europeo y cambió esa tónica. Pero eso era el menor impacto ambiental. Algo de moda también para los ambientalistas, aquellos que estudian hoy en día, se habla de que hay que proteger la naturaleza. Pero la única forma de proteger en absoluto a la naturaleza es desapareciendo los seres humanos del planeta. Porque somos nosotros los que permanentemente estamos, como decían, de la arquitectura, pero de los arquitectos que querían corregir a la naturaleza. El ser humano siempre ha querido corregir y desviar los ríos, cambiar las zonas de cultivo a lugares donde no crecían las plantas. Entonces, esa presencia humana siempre va a causar impacto ambiental. Lo que hay que hacer es mitigarlo, conseguir el menor impacto posible y obtener la mayor satisfacción para las comunidades, para la sociedad. Esa sociedad que dijimos estaba dentro de la ciudad, que estaba en un territorio, esa sociedad que aspira a alcanzar su desarrollo humano, la satisfacción de sus necesidades básicas y el desarrollo emocional y cultural, tiene pues que construir una ciudad que haga el menor impacto o minimice o mitigue los impactos que causa dentro del territorio, que es parte del ecosistema del país y por tanto del planeta. Entonces, esa visión es la que tenemos que tener y así debemos comenzar a hablar. Claro, las preguntas van a ser concretas, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a permitir que haya mayor zonificación en esta zona residencial para que se construyan centros comerciales o se hagan viviendas de más edificios? Sí, les van a preguntar eso y tendrán que dar una respuesta. Pero nunca dejen de entender que las respuestas que dan parten de estos conceptos generales, que no son respuestas espontáneas porque suenan bonito, le escucharon en el barrio o el café de la esquina, sino que nacen de una propuesta que tiene un sustento técnico fundamental, con tradición partidaria, con conceptos que son axiopopulistas, no son los conceptos que puedan tener terceros. Por ejemplo, conversábamos en estas reuniones, pasando ya a otro tema, el de la cooperación popular. El partido habló siempre de la cooperación popular, y la cooperación popular es ideología y es práctica del partido. Es ideología porque es el concepto recogido del aire y la mica que lleva a llevar incluso el nombre de Acción Popular a nuestro partido y que recoge de Belaunde en su viaje por el interior y en especial en su pasada por la ciudad de Chincheros o el pueblo de Chincheros en Apurímac. Pero hoy en día la cooperación popular tiene que ser una práctica distinta a la que fue en los años 50. Veíamos nosotros que en ese año 50 el país era 70% rural, 30% urbano. Lima no era más que Lima y balnearios. Yo recuerdo que se llamaba por larga distancia Ancón y se llamaba por larga distancia Pucusana. Y ir a Pucusana o ir a las playas era algo de fin de semana. Hoy en día Lima ya desbordó completamente eso, y más bien si uno va al campo, el campo se ha ido despoblando. Cada vez la población rural, ya realmente rural, porque también hay muchas ciudades medianas y pequeñas en el interior del país, son pocas. Y por tanto pretender dar la magnitud que tuvo Cooperación Popular en el primer gobierno, segundo gobierno de Belaunde, hoy en día bajo el esquema de el trabajo voluntario de la población que da la mano de obra y el Estado que da la maquinaria y el capital, no podría probablemente significar una gran transformación dentro de la infraestructura del país. Podrá ser muy importante en lugares apartados del país, tal vez en la misma ciudad de Lima en acciones muy puntuales, pero hoy en día hasta los padres de familia en los colegios ya no son ellos mismos los que cargan los ladrillos y el cemento para hacer las aulas adicionales. Claro, en algunos casos lo hacen, pero la mayoría prefiere contratar a los obreros, ¿no es cierto? Y lo que hacen son actividades profundas para poder financiar eso. Ya la mano de obra no calificada, que es la que mejor funciona dentro de un esquema tradicional de cooperación popular en que la experiencia técnica la pone el Estado, no se da cuando la aspiración general de la población en el país es ser calificado y no calificado, ni tampoco se da cuando los mecanismos de construcción de la mayoría de las actividades son cada vez más tecnificadas. Entra más máquina, entra más computación, entra menos la mano o de obra simple y sencilla.
Entonces tenemos que entender si el espíritu de cooperación popular puede surgir y puede continuar en algunas otras actividades del gobierno municipal. Y nosotros creemos que sí. Es más, que ya existe. Porque ¿qué era cooperación popular? La filantropía de los pobres, como hablaba Belaúnde. Era justamente combatir ese concepto de que el poblador peruano, el indio se decía, era una persona ociosa, una persona triste, una persona que estaba a la espera de que se hicieran cosas por él que eran un problema. Era el concepto del problema del indio en esas épocas, en los años 50. Y Belaúnde encuentra lo contrario, encuentra un poblador andino que es trabajador, un poblador andino que es alegre y un poblador andino que es desprendido, que no espera que se le dé sino que da. ¿Cómo lo encuentra? Cuando pregunta quién hizo la escuela, quién hizo el camino, el pueblo lo hizo, ¿cómo lo hicieron? Espontáneamente, los pobladores, trabajadores. ¿Lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Alegres, en fiesta, cantando, como hacían en la época del Incario la faena. En la fiesta, con parte de religiosidad, sacando al santo a pasear y después yendo a hacer la obra. Y lo hacían además no en función de un beneficio irrestricto personal de ellos mismos, sino en función de una colectividad, no solo de sus hijos, sino incluso de las comunidades colindantes. ¿Y eso qué es lo que lograba hacer? Darle al poblador peruano autoestima. La autoestima, ¿qué es lo que nos ha faltado en el transcurso de la historia? Bajo el concepto de que siempre hemos sido derrotados, hemos perdido todas las guerras, que no hemos tenido nunca éxito en nada y que nos han explotado, el poblador peruano siempre ha sentido de que si eres peruano pues no tienes mucho futuro, hay que emigrar, porque acá en el país las cosas no van a dar techo para que te desarrolles. Y eso ha llevado justamente a que haya desilusión, generación tras generación. Hoy en día esto ha cambiado, pero ha cambiado también desde que Belaúnde instauró esa cooperación popular que le dio autoestima a las personas y las hizo partícipes. Pero hoy en día sigue cambiando. Hoy en día, si uno hace una encuesta, hay cada vez más entusiasmo en la población en que uno puede cambiar su destino, que no es tan difícil, que no es tan difícil dentro del Perú tener éxito. ¿Y qué es lo que tenemos que ver nosotros? Que ha habido temas que se nos han quitado de nuestra ideología y se ha llevado a otros sectores. Por ejemplo, el presupuesto participativo, las mesas de concertación, cosas que fueron creadas en la época de Valentín Paniagua en el gobierno transitorio, pero se lo llevó la izquierda, es un tema. Si hoy queremos invitar a un conferencista y lo vamos a hacer para que toque el tema del presupuesto participativo y de las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, probablemente sea una persona que sea calificada de la izquierda. Pero el concepto que lleva esas actividades son eminentemente de acción popular y de cooperación popular, porque implican la misma filantropía de los pobres, que era el hacer la obra a fuerza de brazos. Hoy en día no, hoy en día la población se reúne para decir en qué se va a gastar el dinero, lo que han sus contribuciones. En los municipios están obligados cada vez a darle una mayor cobertura al gasto presupuestal mediante el presupuesto participativo o presupuesto concertado. Y para ello, la comunidad, representada por los vecinos en la asamblea, por las juntas de vecinos, los presidentes de los comités vecinales en que se han formado casi todos los municipios por sectores, tienen la oportunidad de decir qué es lo que les interesa que haga el gobierno municipal. Y de esa manera, ellos destinan un tiempo gratuito, no pagado, en reunirse, en esforzarse, en analizar, en ser consultados y en proponer y decidir qué obra es la que se va a hacer. Y después, a través de esas mismas juntas de vecinos, pueden constituirse en comités de vigilancia de acuerdo a ley para poder verificar que las obras se ejecuten correctamente. Hablamos de cuántos profesionales jubilados existen hoy en día que gustosos podrían participar en consejos de vigilancia para verificar que determinadas obras que ejecuta el gobierno local no están sobrevaluadas, que tales obras están hechas técnicamente adecuados, uso de materiales para que no sufran deterioro en un corto plazo. Y entonces también ahí habría la cooperación popular, el trabajo desinteresado por el bien común. Y entonces, si eso inspira a hacer que la autoestima del pueblo sea mayor, porque dirán, esas obras lo hicimos porque nosotros quisimos y decidimos y participamos en el control de la misma,
podrá uno decir que ahí subsiste el espíritu de cooperación popular, aunque no sé exactamente cuál lo vio Belaúnde en los años 50, estamos 60 años después, pero podemos recoger eso mismo y decir, no señores, ahí no hay nada de marxismo, ni de izquierda, ni de socialismo. Ahí hay una tradición andina que se refleja en un pueblo, en una comunidad, decidiendo las obras que realizan. Y contábamos una anécdota ahí, de las épocas de los años 60, en la que Lucho Montenegro, del partido, era estudiante universitario, y fueron a un pueblo de las serranías, un pequeño pueblo, a hacer cooperación popular universitaria. Y cuando llegaron pues todos estos universitarios de Lima, contentos, que no eran provincianos pero que estaban estudiando en Lima, iban allá y decían, miren, acá el pueblo necesita un puente, hay que arreglar pues este colegio y cambiar el techado, hay que hacer la pista y causar esta sequía para que no rebalse. Y ya habían decidido todo lo que se iba a hacer. Y entonces le dicen a la comunidad, muy bien, hay que organizarse, vamos a traer la maquinaria, los materiales, y con ustedes, mano de obra, hacemos estas obras. Y le dijeron, no. ¿Pero por qué no? Si son las obras que ustedes necesitan. No, señor, lo que queremos nosotros es arreglar la cúpula de la iglesia, que se cayó hace un par de años, estábamos muy apenados entonces. La cúpula de la iglesia podemos hacerla después. Dijo, primero hagamos el puente para que lleguen los camiones, para que puedan sacar sus mercadería, el colegio para que ustedes estén mejor. No, le decían, vamos a hacer la cúpula de la iglesia. Y pues nadie se movió hasta que no dijeron los ingenieros, hagamos la cúpula de la iglesia. Y le preguntaron, ¿pero por qué la cúpula de la iglesia? O sea, ¿qué clase de gente es esta que se le mete en la cabeza que hay que hacer una cúpula de la iglesia antes que las cosas que necesitan vitales para vivir? ¿Qué le dijeron? Que tenían que sacar al santo patrón primero para recorrer el pueblo antes de hacer cualquier otra obra. Y el santo patrón no iba a estar contento si primero no le arreglaban la cúpula de la iglesia. Esa es la idiosincrasia del pueblo. Ahí se evidencia pues que es el pueblo el que debe decidir en qué se gasta sus obras, como en ese caso en qué va a trabajar directamente, en qué se gasta su dinero, que eso, ahí era en que iban a trabajar ellos. Y ellos creían que primero tenían que defender su fe y que eso era prioritario, y no dejan de tener razón. Porque un pueblo con una iglesia derruida es un pueblo que está triste, un pueblo que no puede hacer procesiones porque no tiene los ambientes adecuados, también está triste, no puede hacer su fiesta patronal. Pero una vez que tienen eso y pueden hacer una misa en condiciones y sacar en procesión, la fe los hace alegres y los hace decididos a otras actividades, así que tenía lógica. No era un capricho, era una realidad que él entendida por esto que iban a hacer desde Lima ahí unas tareas de cooperación popular universitaria. E igualmente ahora por ello es importante el presupuesto participativo, porque hay que hacer notar que la población sea la que decide en qué se gasta su dinero, no que el alcalde decida por qué se le va a recordar por haber hecho el monumento más grande al beso, de repente, ¿no es cierto?, como ha hecho un alcalde, ¿no es cierto?, de repente eso era lo más importante para él que es recordado, o si de repente había que hacer alguna otra obra que puede no lucirse, pero que era considerada relevante para la población. Entonces esa es la nueva visión que podemos darle a cooperación popular. Eso es lo que queremos demostrarle en una propuesta y decir, si está contemplado, está inmerso en una serie de prácticas que hoy se dan y que la gente no se da cuenta, que se da por esa tradición del trabajo comunitario andino que recogió Belaúnde hace 60 años y que hoy aplica de otras maneras. Yo no quiero extenderme más, creo que he sido muy largo ya esta exposición. He dado algunas pinceladas de lo que puede ser una visión general del plan, no propuestas específicas. Quiero motivarlos a ustedes a que decidan qué área o qué tema consideran que puede ser importante para ustedes aportar, alguno que dominen o que sin dominarlo puede que conozcan a una persona que tiene información sobre ese tema y con la cual ustedes pueden respaldar un trabajo y entonces comenzar a trabajar, sea en el conjunto de una comisión, que algunos muy bien saben trabajar en equipo, o como aporte individual de alguna cosa puntual en la que pueda trabajar cada quien y hacer llegar esa información para luego sistematizarla en una propuesta de plan de gobierno. Carlos Valenzuela, nuestro director ejecutivo, tiene la obligación de tomar nota de todos los datos de las personas interesadas o entregar su correo electrónico y teléfono para que puedan comunicarse con él y comenzar pues a trabajar de manera integrada. Pero habrá también entre ustedes algunos que prefieran trabajar en su distrito y de lo que se ha podido motivar de esta exposición un poco vaga que he realizado de lo que es
una propuesta municipal, puedan decir, en mi distrito, quiero saber cómo se aplica eso, qué puedo realizar, qué mancomunidades puede proponer ese distrito con algunos colindantes, qué servicios pueden establecerse de manera común entre todos ellos, y entonces también coordinar con Carlos Valenzuela para que sean considerados un núcleo de trabajo distrital y se comunique eso obviamente al secretario general del distrito para que sepa que hay personas interesadas en trabajar, porque aquí no se trata de que todos tienen que ser formalmente designados por resolución del secretario como consejo de plan de gobierno. No, señores, uno está en el partido para trabajar, poco importa si nos dan un título o no nos lo dan, si lo da un funcionario o otro funcionario del partido. Lo que queremos es armar un equipo de trabajo y comenzar a hacer que la gente se motive dentro de este equipo de trabajo para realizar propuestas atractivas, propuestas que, reitero, esperamos hacia fin de año o primeros días del próximo año poder darlas a conocer ya formalmente en los medios de comunicación y que sepa todo el país que Acción Popular ya está trabajando, ya está en campaña. Y cuando lo pregunten quién puede ser el candidato, no se preocupen, ya va a aparecer. Ahora hablemos de las propuestas, mañana hablaremos de las personas. Muchas gracias. Obviamente que los actores son gravitantes. Fracasará cualquier proyecto de una película, una novela, por muy bueno que sea el guión, si los actores no están a la altura y no saben transmitir el mensaje, no saben encarnar al personaje y por tanto hacer sentir al espectador lo que se quiere hacer sentir al escribir esa novela. Y eso es importante. Es importante entender pues que primero tiene que estar el guión y después buscar al candidato que va a interpretar ese guión y transmitirlo a la ciudadanía. Y por eso estamos trabajando con esta anticipación. Todavía estamos a año y medio de la elección interna para nominar al candidato. Yo estimo que los candidatos a la alcaldía metropolitana y a las alcaldías distritales acá en Lima y sus respectivos regidores harían bien en comenzar a hacerse notar a principios del año 2000. Sin mayores preámbulos, nos vamos directo al tema y le cedemos la palabra acá al presidente del Consejo de Plan de Gobierno, Luis Enrique Gallo. Ante todo, bienvenidos acá a nuestro local, Paseo Colón, la sala ahora denominada Matilde Pérez Palacios, antes Ciro Alegría. Es muy grato para mí tener este primer encuentro con nuestras personas militantes, encargados de los diferentes distritos y que quieren saber qué es lo que pasa dentro de la propuesta que quiere hacer el partido para el plan de gobierno. Algunos carteles puestos en el Facebook crearon algunas preguntas, algunas inquietudes, ¿no es cierto? Se hablaba, alguien quiere ser candidato, esto tiene que ver algo que auguramos que nos van a representar mayoritariamente. Ya uno quisiera que fueran todos, pero por lo menos mayoritariamente afiliados al partido. ¿Por qué? Porque debemos saber que en Acción Popular hay gente capaz. Yo me he sentido muy dolido cuando algunos de nuestros máximos dirigentes se preguntaban próximos a una elección, pero ¿quiénes van a postular por el partido? El nivel de los militantes en el partido no es el mejor, hay que buscar gente de fuera. Hay que buscar invitados, hay que buscar a quienes han dejado otras agrupaciones. Y es una manera de menospreciar lo que es la gran cantera del partido. Una cantera que lleva 60 años y que ha ido produciendo cuadros en diferentes actividades y que además ha tenido experiencias de gobierno. Y por tanto creemos que se puede encontrar dentro del partido elementos capaces de representar con las rencillas internas. Y bueno, creímos oportuno hacer esta reunión, una de las tantas que vamos a hacer aquí en Paseo Colón, al igual que vamos a tener reuniones en el local de Miraflores para el trabajo más técnico, para explicarles qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, lo que queremos hacer es construir una candidatura. Aquí no se trata de buscar un candidato. Los candidatos son necesarios porque en el Perú la política es antropomorfa, o sea, la gente quiere ver a la persona que cabeza una postulación.
que sea la persona que esté en los medios de comunicación, entrando en debate, haciendo propuestas, formulando críticas, quieren ver el rostro de aquel que postula. Pero los partidos políticos tenemos que hacer una propuesta antes que buscar a la persona que sea el intérprete de la propuesta. Es algo así como escribir la novela antes de buscar a los actores que la van a representar. 18 o unos 6 u 8 meses antes de una elección interna. Hoy en día lo que queremos es que se hagan notar aquellas personas que tienen iniciativas respecto a lo que va a ser la propuesta de gobierno municipal. Aquellos que sean creativos en los planteamientos que se quieren hacer llegar, aquellos que sepan diferenciar la propuesta del partido de la propuesta de otras agrupaciones, aquellos que sepan seguir en esa propuesta la tradición de la propuesta del partido desde su aura fundacional hace ya 60 años. Eso es importante, para distinguirnos, para hacer notar que es una propuesta auténtica. Podrá no ser original en cuanto a los planteamientos de soluciones técnicas de uno u otro factor, pero es original en cuanto a la inspiración y a la forma en que va a ser conducida en caso de llegar a ser la gestión pública por quienes nos representen. Obviamente